Bene, hoy sono Inge e questo è Inge Economic. Madre mía, señores, cacho italiano tengo. Hoy, señores, vamos a hablar sobre la economía romana. Pero antes vamos a hablar de qué va la economía romana. La principal fuente de la economía romana es la agricultura, que puede ser de dos formas: que estén los campesinos ahí dándole duro a cultivar cosas, a hacer venderlo a la ciudad, o que estén los grandes empresarios ahí de la época que contrate esclavos de África, así que lo coja, que lo compre y trabajar en la tierra. Y también está la artesanía, que puede ser que se encuentre en las grandes ciudades ahí, en Roma, en Madrid, Madrid no existía, pero yo digo Madrid, que hacían artesanía para meter agua, etcétera. Decía artesanía que se encontraba en las grandes ciudades del imperio. Perdón, señores, era imposible resistirme sin una parodia de Cos. Hombre, si hablamos de artesanía y dando forma al barro, está hablando de Cos, claramente. A mí la artesanía destaca por ser cultural, por ejemplo, los anfiteatros y todo esto, para a los dioses también fue artesanía, que esto también vale como economía. Pues antes de hacer artesanía, los curas o sacerdotes de esa época tenían que comprarlo. Otra cosa de la economía romana, vamos a hablar sobre la minería, que en Roma había mucha minería, porque tengo que hasta leer lo que había. Había plomo, mercurio, oro, plata, bronce, etc. Los minerales también sirvían para hacer una moneda. Por bronce para hacer la moneda romana, porque cada uno vale diferente, por lógica. Por ejemplo, si el bronce, la plata vale más que bronce, es economía. Y lo que hacía la minería eran esclavos. Claro, no somos tan gilipollas de meter, los romanos eran tan gilipollas de meterse ahí a coger minerales para morirse. Mejor contratar, mejor es para un esclavo. Diciendo de la época, por favor, no me digas nada, por favor, que es de la época, el pensamiento de la época. En la época era mejor comprar un esclavo y que lo haga. Por lógica, ¿no? Pues no va a patriarcar vida de Roma, según los romanos. Vale, y estáis preguntando, ¿para qué sirvía el mercurio de esta época? El mercurio. En esta época el mercurio se usaba para fines científicos, es decir, por ejemplo, un científico que iba haciendo pruebas sobre mercurio o para qué se utilizaba, tenía que conseguir mercurio, o para destruir la guerra y todo esto, porque ya los romanos tenían una idea para usar como gas venenoso, usaba el mercurio para un gas. Ahora vamos a hablar sobre el comercio, el mercado libre. Bueno, el mercado libre. Sí, yo explicaré cómo funciona el comercio en Roma. En Roma, el Imperio Romano. Sí, este es el mapa de Europa. Qué bonito me salió, ¿no? El mapa de Europa. La capital de Roma, no, de Italia, así, de Roma, el Imperio Romano, es Roma. Joder, qué genio. El comercio se trataba sobre dentro del imperio y fuera del imperio. Y esto facilitaba porque dentro del imperio usaba la misma moneda, como si fuera esto la Unión Europea, que todos usan la misma moneda e intercambian sus propios valores. Por ejemplo, si yo voy a Hispania y voy con la misma moneda, no hace falta cambiarla, porque estamos en la misma moneda como la Unión Europea. Y también van fuera del imperio, no sé, comparaba por ejemplo a la India, iba por la India a comprar especias, o iban a Rusia a comprar pieles. Así que a los germanos es un comercio fuera del imperio y dentro del imperio. Ahora, señor, me explica qué cosa tenía dentro del imperio, por ejemplo, qué cosa tenía en la península ibérica, en África, en Asia, porque el imperio también, si recordamos, fue desde Constantinopla hacia allá, un poquito para allá, para donde está Turquía. Esto ya se considera Asia.
El comercio, vamos a hablar de la península ibérica. La península ibérica está España y Portugal. Para que la gente que no sepa. Ahí había aceite y vid. Qué raro, que en España haya aceite, ¿no? Qué raro, Pero falta un buen jamón. Y la vid es de la uva. Para la gente que no sepa. Y trigo. El trigo es, como se sepan, explicando todo del siglo XXI. Además para mar Báltico, el Báltico. Para la gente que no sepa dónde está el mar Báltico, está donde está Noruega, Suiza, no, Suecia, Finlandia, Alemania del Norte, para allá Alemania, Dinamarca. Esto es el mar Báltico, que había ámbar y pieles. Qué raro, ¿no? Que los hermanos para allá. Y en África lo más fácil, esclavos. Y la parte de Asia que hablamos antes, señores, se encuentra seda y especia. Especia de esto, de pimiento y todo esto. Y algodón. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete para ver más de este contenido. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Talking money, then you're talking no matter. Ching, ching, bling, bling, patent pockets. Make a dollar, can a damn soul stop it. Here comes the new kid on the block. Hold on, your bets, here's where the buck stops. See, first of all, I'm stepping out on my own. About time I elevated to claim my own throne. Success in my blood, call it homegrown. Puerto Rican testosterone.